Es un escape de la realidad, es una manera de alterar la realidad, pero también al mismo tiempo esta alteración tiene que ver con la posibilidad de cambiar el mundo interior y el mundo exterior. Es una forma de vida hasta cierto punto, es un impulso que nace desde las entrañas, que no se puede parar y que yo no sé si es don o si es maldición, pero lo que sí estoy consciente es que el poeta tiene que vivir con eso, quiera o no quiera. Nadie ha de comprender con qué emoción secreta las más puras bellezas mi espíritu interpreta. Tú lo comprenderás porque tú eres poeta. Abraham Valdelomar. Es un don porque permite ver lo que otras personas no ven y también sentir lo que otras personas sienten. Entonces, encontrar la palabra adecuada para poder expresar ese sentimiento adecuado, esa emoción, el poder darle voz a otras personas que a veces no saben cómo hablar de ciertos temas o de ciertas pasiones y que entonces el poeta se ve con ese don, de poder hacerlo, ¿no? Y que la otra persona que escucha dice, ay, era justo lo que yo sentía, ¿no? Pero no sabía cómo decirlo. Pero por otro lado también es una maldición porque esta hipersensibilidad permite también sentir lo que otras personas sienten y muchas veces no es agradable. O ver cosas que la misma sociedad o que las personas no ven y que tú estás ahí de todas maneras sintiéndolo. Entonces, yo sí he dicho a veces en muchos poemas, ¿no? Es una bendita maldición la que tienen también estos poetas de sentir más allá de lo que los demás sienten y sobre todo de hacerlo real, ¿no? A partir de la palabra. La poesía en esencia realmente viene de la palabra poiesis, que quiere decir creación. Y esta creación en un principio se daba a la cuestión de las artes, donde se le atribuía como un tipo de don especial brindado por los dioses a los artistas. Entonces se consideraba que era un lenguaje utilizado para poder hablar o de conexión entre los dioses y los seres humanos, y que los poetas tenían este don especial que le habían dado a los dioses para poder traducir ese lenguaje y ser un medio para poder comunicar a los dos mundos, ¿no? Este mundo de los dioses y este mundo de los mortales, para que entonces pudiera llegar el mensaje que los dioses querían darle a los humanos. Con el paso del tiempo, la poesía se fue especializando, se empieza a trabajar más sobre la forma, la cuestión de la técnica, a estructurar ya por versos, a hacer ciertas técnicas, recursos literarios para poder hacer esa poesía, digamos, un poquito más culta, más controlada, donde la capacidad del creador era precisamente el dominio de las formas y también con un equilibrio perfecto con el contenido de los temas. Los poemas y sus formas tienen que ver con las temáticas que tocan y también la finalidad con la que se escribe, ¿no? Por ejemplo, un soneto se consideraba que era una forma especial para poder exaltar a una persona en sus atributos, y es por eso que de ahí el escándalo cuando, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se pone a escribir sonetos con temas que trataban sobre cómo eran las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya vemos que también el creador empieza a tomar conciencia de que puede hacer con las formas de la poesía lo que quiere. Y entonces, pues llega un momento en el que rompe con estas estructuras
y que lo que sucede, pues nace el verso libre, ¿no? Una manera de liberar precisamente la poesía, de ya no limitarla a una forma, sino de darle un ritmo donde el fluido de esa lectura o el fluido de ese canto tiene que ver más con las emociones, según la pasión que está manejando, y que le da completa libertad también a la musicalidad del verso, ¿no? Actualmente esta poesía después del siglo XX se vuelve más experimental, ya no se limita solamente a la forma del canto o a esta musicalidad, sino que también ya se empieza a preocupar por lo visual, y es entonces cuando ya abandona al libro o abandona la hoja en blanco para entonces ya diseñar otro tipo de soportes, como lo es, o mejor dicho, de complementos, por decirlo así, para poder hacer poesía, ¿no? Que es la música, y conocemos como poesía sonora, lo que después también conocemos como poesía visual, donde ya también empieza a tomar más peso lo conceptual, y donde, aunque en esencia todavía permanece lo musical, pues bueno, vemos que ya la forma puede cambiar, ¿no? La estructura ya se puede romper y salir de la hoja en blanco. Desde que yo me acuerdo, yo creo que toda la vida. Es curioso cómo cada poeta se encuentra con su vocación, ¿no? El poeta es el último que se entera que es poeta. La lengua sugiere, besa, bésame. Contacto, pequeña aceptación de una danza. El cuello se inmoviliza en un toque, la boca se queda. Eso precisamente porque yo era, desde muy niña, empezó este gusto por la literatura en mi casa, mis papás leían mucho. A mí me encantaba muchísimo el poema del Mío Cid, era curioso, ¿no? Estaba escrito en castellano antiguo. Yo no sabía, es más, ni siquiera había aprendido a leer. Mi mamá nos leía el canto del Mío Cid y a mí me encantaba, ¿no? Nos platicaba la historia de este Mío Cid que luchaba contra los moros y andaba con sus espadas y toda la cosa. Entonces, yo me sentía como el Cid, ¿no? Que andaba con sus 2 espadas y matando moros y demás, ¿no? Yo no sabía leer, sin embargo, lo que me movió a aprender a leer fue precisamente ese poema, porque yo veía que mi mamá leía, abría ese libro, me acuerdo que era el libro de Vasconcelos, de lecturas para niños, y me ponía a ver el libro, me gustaba ver los dibujitos que había en ese libro, y entonces me ponía, según yo, a hacer la misma musicalidad que hacía mi mamá, ¿no? Cuando nos leía ese poema. Llegó un momento en que estaba platicando con un amigo mío que es de artes visuales, me dijo, ¿sabes qué, Renata? Tienes que aceptarlo, eres poeta, ¿no? Te guste o no, eres poeta, ¿no? Todo lo que escribes se siente, despierta emociones, sientes que se te mueve algo, sientes ganas de llorar, ganas de gritar, enojo y demás. Dice, pero eres poeta. Digo, Renata quiere decir como que la vuelta a nacer. Yo no, yo nací 2 veces, ¿no? La primera, pues ahora sí que mi nacimiento original, entre comillas, y el segundo que fue a partir de ese divorcio, un reencuentro conmigo, el descubrir, el defender quién era yo, ¿no? Contra el mundo y contra quien sea, ¿no? Destruí muchos dioses que me habían inculcado cuando yo era pequeña y de joven, y entonces dije, no más, ¿no? Voy a hacer desde aquí lo que yo quiera, lo que yo piense, y voy a hacer totalmente, y no voy a permitir que nadie lo vuelva a limitar, ¿no? Y entonces ahí fue donde dije, va a ser bisnacida. Yo nací 2 veces, este es mi segundo nacimiento, pero ahora sí para ser totalmente yo. ¿Y por qué ácida? O ese acento en la A de bisnácida, por el toque que tiene mi poesía, soy muy directa. A veces no quisiera ver tan cerca el mundo. Puedo cerrar los ojos para no ver tan cerca el mundo, eso quisiera. Hoy mis oídos escuchan más, mis lamentos se dispersan, ya ni el donde quiera calla y huelo a miedo. No puedo con la hediondez humana. Tiradero de cuerpos, dime dónde deposito el mío, dime hasta dónde el alcohol alcanza, que no puedo con tanta vanidad. Se me acabó a golpes el ego y solo el destrozo de la risa salva la última maldita bendición. Hablar del grito en grito y no tener miedo, hablar del amor al odio y que nadie entienda, y ser hasta aquí la voz sin poeta. Escribir hasta confundir mis huellas, abrir los gritos tan solo al grito, sangre de mi sangre que dé igual la voz sin poeta.
la voz sin poeta. Como mujer creadora tienes un doble reto. Una es todo el prejuicio que se carga siendo artista, por un lado, y por el otro lado, siendo artista y mujer. O sea, no inventes, ¿no? O sea, aparte mujer, ¿cómo te atreves a hablar siendo mujer de esa manera, ¿no? ¿Cómo te atreves a ser artista y todavía como mujer atreverte a tocar ciertos temas y a tratarlos de cierta manera? Es que una mujer, una señorita no habla así. Te escuchan que escribes o que lees un poema sobre una masturbación y lo primero que piensan es, ay, esta artista es bien cachonda, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Simplemente es este poeta como un medio para poder hablar de ciertos temas, mas no significa que sea algo personal, ¿no? En ese sentido. En sí, lo que para mí la poesía, la finalidad es provocar, no importa qué, pero provocar algo. Del momento en que un poema se lee y tú sabes perfectamente como creador qué es lo que puedes provocar, ¿no? Porque sabes tus límites, ¿no? También, y sabes también hasta dónde. Entonces sabes también lo que puedes, los efectos que puedes causar en las personas, y todo está, al menos en mi manera de escribir, perfectamente calculado, ¿no? El hermeneuta por navegar sobre el galeón de alquimia y naufragar en cada uno de mis mares. El escultor, porque soy arcilla. El amor por la poesía, pero sobre todo por la literatura, por el arte en general. Eso es lo que realmente me motiva. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de crear, tiene una capacidad de crearse a sí mismo, pero también de cambiar el mundo. Entonces eso es lo que realmente me motiva, ¿no? Hay muchos problemas allá afuera, muchos problemas de guerra, de odios, de enojos, que tienen que ver con las pasiones humanas y que tienen que ver también al mismo tiempo con la naturaleza humana, ¿no? Entonces creo que así como somos capaces de destruir personas, de destruir algo que está fuera de nosotros, también tenemos esa capacidad de crear algo nuevo, de cambiar, ¿no? Dependiendo también de las etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros poemas eran como muy introspectivos, como estas preguntas hacia dónde voy, qué es lo que soy, ¿no? Si realmente no está la otra persona o si realmente no tengo algo cerca, pues entonces hacia dónde voy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿quiénes fuimos nosotros, no? Era muy introspectivo. Hay otros poemas que no, que es de otra etapa, digamos, más reflexiva. De hecho, el primer libro que publiqué era más sobre estas historias de los bares, donde me iba a los bares, escuchaba ahí a los que iban a contar sus desgracias, ¿no? Hay otros, por ejemplo, hubo una etapa luzbelina también que tuvimos con mis amigos. De hecho, el libro se llama Salve Luzbel y tiene que ver con reflexiones sobre los ángeles caídos, ¿no? ¿Qué tan ángeles caídos también somos los seres humanos y cómo eso se manifiesta, ¿no? Todo aquello que es prohibido, que tiene que ver más con, al menos yo lo trabajé mucho, el erotismo, ¿no? Una mujer Lilith, ¿no? Que tiene que ver con los motivos por los cuales fueron expulsados los ángeles caídos, ¿no? Y otro poemario, el último que escribí, que fue con el que me dieron mi apoyo también de PECDA como artista con trayectoria, que fue más una preocupación por lo que estaba pasando en Aguascalientes, la cuestión del suicidio, ¿no? Se llama Contrasilencio, y ahora sí que es una protesta contra ese silencio, visto desde qué es lo que oculta o qué es lo que ocultaron los suicidas en su silencio, qué es lo que ocultan los familiares también en su silencio, y qué es lo que provoca la sociedad con su silencio, ¿no? Entonces, tiene que ver más con eso, ¿no? Reflexiones que tengo con formas de ver la vida, con formas de ver a las personas, y con también yo voy reflexionando a través de esos años, ¿no? De estos años más bien, ¿no? Que he pasado hasta ahora. No dije nada, porque la saliva nos salva. No dije nada, las cenizas no reclaman, sino proclaman al verso que haya fuego en la palabra. No dije nada, el escrito de una historia se borra de la memoria cuando los muertos no hablan. Es la forma del silencio lo que anuda la garganta. Salva de mí este cuerpo para que no penda mañana. Quita de mí esta soga que se desatora en la garganta. Gracias a todos, mundo. Gracias a todos, gracias. Gracias por las palabras. Gracias por salvar un alma.
¿A dónde van los sitios cuando la letra se olvida? La pulsión de la pluma escapa, el eco estalla en el blanco y los silencios enardecen, los hechos de un semidios, la creación del poeta. Me llamó la atención eso, ¿no? Que había muchos poetas en Aguascalientes. Cuando descubro a Isidoro Macías Silva, digo, wow, esto es increíble, ¿no? ¿A qué tipo tan loco se le ocurre escribir décimas en pleno siglo XX, ¿no? O sea, empecé a encontrar conexiones de los poetas en los temas, en las formas de concebir el mundo, en cómo significaban ese mundo, gracias a la ciudad de Aguascalientes y su contexto y lo que vivía la gente y lo que sentía la gente y lo que se respiraba. Y entonces me quedé fascinada con la poesía de Aguascalientes, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la calle, porque en la calle, pues bueno, hay un punto en el que el poeta, independientemente de que escriba poesía, dices, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso en el mundo real, ¿no? Vi yo que esta pregunta me llevaba totalmente a decir, bueno, pues qué es lo que quiero a final de cuentas, que sirva de algo, ¿no? Dije, yo tengo un don o una maldición, como sea, pero tengo esta capacidad de hacer sentir a las personas, pues vamos utilizándolo para algo, ¿no? Para cambiar a las personas también. Y entonces lo fui enfocando a lo social. ¿Por qué al rap? Porque cuando yo venía a Aguascalientes, que todavía vive en Guadalajara, muchos chicos de mi edad y como sea, llegaban de repente con letras, ya sea para canciones de reggae o de ska o de punk o de lo que sea, y me decían, oye, ¿me lo revisas? Entonces ya llegaba yo y no, mira, cámbiale esto, ponle esto, quítale esto, aquí sobra esto, no, este estribillo no, debilita y vamos así. Y dice, bueno, ¿por qué no se meten a estudiar un taller de literatura? Es que no es lo mismo componer letras para una canción que componer poesía, y es lo que no entienden los talleristas, ¿no? Dice, pues sí es cierto, ¿no? Yo también soy músico, soy baterista, entonces entiendo perfectamente de qué están hablando, ¿no? Entonces llego yo a Aguascalientes, paso por una racha en la que no tenía trabajo. Me llamó mucho la atención que el rap de Aguascalientes, me acuerdo que fui a un evento que había organizado Tanqueone. Entonces escuché por primera vez a los raperos, nunca había escuchado rap, había oído rap, ¿no? Mas no he escuchado, y dije, wow, estos raperos no son gangsta, ¿no? Dije, estos raperos realmente se están preocupando por la palabra y por lo que dicen, y aparte cómo lo dicen. Me invade la rabia cuando caigo en la cuenta que tengo más sueños inclusive que años por vivir, rabia de pensar que he vivido dormido. Se me ocurrió entonces hacer un taller de rap, ¿no? Dije, bueno, soy poeta, soy baterista, hagámoslo, yo sé de ritmos, ¿no? Y yo puedo perfectamente con el flow. Entonces me puse a investigar más sobre el rap, me puse a meterme en las formas de la métrica del rap, ¿no? Dije, ellos manejan consonancias, voy a enseñarles también a hacer asonancias y todo, y dije, voy a realmente diseñar un taller que les sirva a ellos para poder escribir canciones que tienen que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Y que a final de cuentas no los limite, sino que aporte algo a su propio trabajo. Y así fue como entonces estructuré un primer taller, ¿no? Que era totalmente basado en versificación y en ideología. Después de eso, conforme fui ahora sí que conociendo raperos en Aguascalientes, me di cuenta de que aquello que ya había escuchado era realmente una certeza. Estos chicos tenían contacto con la literatura. Eran chicos con los que podías hablar de Jodorowsky, podías hablar de Pablo Neruda, podías hablar de Bukowski, podías hablar de cualquier tipo de literato, ¿no? Habido y por haber. Y esto para mí fue algo muy afortunado, porque dije, nada mejor que una poeta tratando de enseñar algo, ¿no? Sobre cuestiones de técnica, sobre cuestiones de creación literaria, a un público que sí quiere escuchar y que sí quiere aprender y que aparte comprende de qué le estás hablando, ¿no? ¿Por qué preocuparme por la calle? Porque bueno, me doy cuenta de que el momento de estar platicando con los chicos raperos, ahora sí que me doy cuenta de la parte humana, ¿no? Esta parte humana de lo que hablan, ¿no? De cosas que pasan en su contexto, cosas que pasan con su gente, sentir de su gente, la manera en la que se expresan, ¿no? Para poder entonces hablar de ello. Y entonces empecé también a preocuparme por la cuestión del rap para cambiar la realidad desde su propia realidad, ¿no? Lo que nosotros vemos como algo, digamos, casi dado por sentido común. Ay, pero ¿cómo? Si las cosas son así. Pues sí, pero métete y vete a vivir a donde ellos viven y entonces vas a ver que no es así, no es tan sencillo, ¿no?
es estar sobreviviendo a una pandilla, el ser amedrentado todos los días porque sabes que está por un lado la bandita de no sé qué y por acá está la otra bandita y que si te metes para allá está otra bandita. Esta cuestión de la supervivencia, de la defensa de geografías o de fronteras invisibles, ¿no? Que separan a la gente y que al final de cuentas simplemente son cuestiones de poder, es lo que también me llevó a inclinarme más por la creación social, ¿no? En un primer momento tuve la oportunidad de incluirme en un proyecto del municipio a partir de los talleres de rap, de ver yo también esas necesidades de vamos a cambiar estos chavos con su creación, ¿no? Que ese poder que tienen ellos se den cuenta de que tienen el poder de cambiar las cosas allá afuera y vamos a hacerlo, ¿no? Los domingos el sol llega tarde y todo Fraguas es un resplandor de piedras y follajes. Fraguas vuelta a encontrar ganada para siempre, navegan por el aire partículas de esmalte. Como creador tienes que ser consciente de que tus palabras tienen un efecto, tus rolas tienen un efecto y ese efecto lo puedes controlar, de ti depende para qué lo vas a utilizar. Y entonces así fue como fue encaminando el taller, por un lado la cuestión de la preparación técnica, por otro lado en formar a creadores conscientes de lo que estaban haciendo y por otro lado también en la experimentación, ¿no? A que ellos mismos se retaran a sí mismos en, muy bien, ya escribiste tantas canciones así igual, pues ahora vamos a hacerlo de manera diferente, ¿no? Te voy a enseñar ahora otro tono, te voy a enseñar otra manera de manejar el lenguaje y otro tipo de flow, ¿no? Vamos a aprender a leer en poesía en voz alta para que veas que cada poema, de acuerdo al tema y de acuerdo a su forma y de acuerdo a su contenido, tiene una manera de leerse distinta, tiene una musicalidad propia y tiene una puntuación y espacios en blancos que respetar. Controlando esa lectura en voz alta vas a poder hacer lo que quieras sobre el beat, lo que quieras. Y esa onda les late. Estrujarla como se estruja una hoja y perderla para siempre sin haberla librado, sin haberla hecho crecer. Extendida como el agua para envolverte, cariñosa, besarte con su lengua suave. De ahí también se me ocurre hacer el proyecto de Fraguas Polifónica, que ese también surgió por un arranque de coraje con los literatos de aquí, ¿verdad? Y entonces tenía yo un proyecto que había estado estructurando desde que tuve esa discusión y que yo junté a mis amigos poetas de Aguascalientes y dije, ¿saben qué? Tráiganme poesía, me puse a hacer investigación y a recolectar poemas. Dije, ¿cómo? De que no voy a armar la historia de la poesía en Aguascalientes con la misma poesía de Aguascalientes. Y que me pongo a escribir como un collage, ¿no? Como un tipo de collage, un solo poema estructurado en 4 partes que abarcan las 4 etapas más importantes de la poesía en Aguascalientes en cuanto a forma y contenido e historia, ¿no? Cambios incluso en la ciudad. Y aparte, pues también yo tenía ganas de regresar a la forma de la estructura musical de las sinfonías, ¿no? De los poemas sinfónicos, como le llaman, ¿no? Que la poesía hablara por ella misma, vaya, ¿no? Con su propia forma, con su propio contenido, con los temas que en aquel momento a las voces poéticas les preocupaban, ¿no? Hijos del sol y del maíz, somos recuerdo de casa y un calor que pintó el gris. Un amor a la distancia con fervor y la nostalgia. Un cuento por la noche de un pequeño hacia el dormir. No sabían qué hacer para los jóvenes, ya tenía yo experiencia con el rap y dije, vamos a hacerlo en versión rap. Y lo hacemos, ¿no? Entonces yo ya conocía ciertas voces también de raperos que yo ya dije, este sí entra, este también entra, este entra. El objetivo no era encontrar intérpretes, sino realmente personas que sintieran lo que estaban diciendo. La poesía si no se siente no sirve. Yo quería que plasmaran esa emoción y que realmente lo sintieran. Entonces contacté a los raperos, hablé con Christy One primero, hablé con Ikena, y esto también con otros músicos incluidos, ¿no? Entonces, así es como realmente surge Fraguas Polifónica, ¿no? Fraguas porque pues también haciendo esta similitud a la ciudad de la fragua, de movimiento, y polifónica por este encuentro de voces que hay, donde ya la última parte de la poesía es precisamente la de los raperos, letras de los raperos que están cantando lo que se están viviendo ellos en la literatura y en la poesía actualmente, ¿no? Entonces realmente es una historia de la poesía a través de un disco de 4 partes, ¿no? De 4 canciones, por decirlo así, que habla de la poesía a través de la poesía misma y que es todo un trabajo de investigación que hay detrás de eso. Yo creo que la poesía debe ser accesible a las personas. La única posibilidad de mejorar está en el arte, porque el arte da esa capacidad de transformación que a veces las personas ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? El someter este cuerpo a ese mundo exterior y entonces ponerlo a resistir y estar venciéndose a sí mismos una y otra vez, ¿no? Que también es algo que plantea Desiderio Macías Silva, por ejemplo, en su poesía, ¿no? Un poeta aguascalentense que yo admiro mucho, que desde la primera vez que lo leí me enamoré de él,
que tiene que ver con la cuestión de la nábasis, esta concepción del fortalecer y el vencer por parte del espíritu los obstáculos que se presentan en el mundo, y que cada uno de esos obstáculos, cada vez que se vence, da la posibilidad al ser humano de vencerse a sí mismo, incluso como materia, y entonces proyectarse en luz, se lumen profer. Y eso es lo que realmente me motiva, no tanto el ganar reconocimiento, el saber que ay, sí soy la gran poeta, no. El hecho de que yo sepa que mis palabras o mi propuesta logró cambiar la percepción de alguien más, y también logró ayudar a su cuerpo a vencer a sus propios miedos, a vencer sus obstáculos, y entonces hacer una versión de sí mismo. Creo que con eso basta. Algo se avisora desde la insolencia hasta los siglos. Esparce en la esencia del primer pecado. Invierno de mortales donde el dolor se desgrana. Agosta hombres, estalla, pecaminoso, inmolando el ritmo de la sangre. El hombre siempre ha temido a la serpiente. La mía tiene picos afilados, está quieta. No quiere que la llamen. Acudo donde el odio piso sin temor. Ceniza de la noche para acumularla en mi equipaje de incienso y veladora.